Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Conociendo el tiempo. Ya es hora de levantarse del sueño. Una reflexión para este año nuevo, por Samuel Davis. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13:11. El tiempo, como una corriente que corre sin cesar, se desliza perpetuamente y nos lleva a cada uno de nosotros hacia el océano sin límites de la eternidad. Ahora estamos entrando en una de esas líneas divisorias imaginarias que los hombres han trazado para medir el tiempo a su conveniencia. Y, mientras nos encontramos en el umbral de un nuevo año, nos conviene hacer una pausa solemne y contemplativa. Aunque el tiempo no puede hacer pausas, sino que avanza a su velocidad habitual. Hagamos algunas revisiones y perspectivas adecuadas del tiempo pasado y futuro, y dejémonos llevar por las reflexiones que nuestra transición de un año a otro naturalmente tiende a sugerir. La gran y principal reflexión es la del texto que os presento como regalo de Año Nuevo. Conociendo el tiempo, ya es hora de despertar del sueño. El contexto de nuestro texto es el siguiente. El apóstol, después de haber ordenado diversos deberes de religión y moralidad, añade esta consideración, a saber, que el tiempo los requería notablemente, como si dijera: Estad sujetos a los magistrados y amaos los unos a los otros, y eso porque, conociendo el tiempo, ya es hora, o es la hora apropiada, de despertar del sueño. Una negligencia somnolienta en cuanto a estas cosas es particularmente irrazonable en un tiempo como este. Los romanos, a quienes fue escrita esta epístola, eran cristianos de verdad. Eran de aquellos cuya salvación el apóstol podía señalar como cercana. Ahora, dice él, vuestra salvación está más cerca que cuando creísteis. Y sin embargo, llama incluso a los tales a despertar del sueño. El hecho es que incluso los cristianos sinceros son demasiado propensos a caer en un letargo espiritual. Contraen una disposición indolente, aburrida y perezosa en cuanto a los deberes de la religión y las cosas divinas. A veces su amor languidece, su celo se enfría y se vuelven negligentes o formales en sus devociones. Ahora bien, este estado de embotamiento e inactividad se representa a menudo con la metáfora del sueño, porque así como el sueño nos incapacita para las acciones naturales y embota nuestros sentidos físicos, de la misma manera, este sueño espiritual indispone al alma para el servicio de Dios y las sensaciones espirituales. De aquí se sigue que despertar del sueño significa despertar de la seguridad carnal, sacudirse la pereza espiritual y dedicarse a los asuntos de la verdadera religión con vigor y pleno esfuerzo, como hombres despiertos. Y como los cristianos también suelen caer en algún grado de sueño espiritual, pues a menudo cabecean y se quedan dormidos ante las grandes preocupaciones de la piedad, que exigen el máximo esfuerzo de todas sus fuerzas, a pesar del principio de la vida divina implantado en ellos, hay una gran necesidad de llamarlos también a despertar. Así, el apóstol despierta a los cristianos romanos, incluido él mismo entre ellos, como si necesitaran la misma excitación. Ya es hora de que nosotros, dice, es decir, de que usted y yo despertemos del sueño. Este es un deber que debemos cumplir en todo momento. No hay un solo momento en el que un cristiano pueda ser legal y seguramente perezoso y negligente. Sin embargo, el apóstol da a entender que hay momentos particulares que requieren una vigilancia y una actividad particulares, y que dormir en esos momentos es un pecado especialmente agravado. Ahora, dice, es hora de que despertemos del sueño. Este no es momento para que durmamos.
Este momento nos llama a despertarnos y a esforzarnos. Esta es la hora de actuar. Ya hemos dormido demasiado. Ahora despertémonos y levantémonos. El apóstol también da a entender que la consideración seria y el conocimiento correcto del tiempo son un fuerte estímulo para despertar del sueño. Conociendo el tiempo, dice él, que ya es hora de despertar del sueño. Es decir, el hecho de conocer y considerar seriamente la importancia, la incertidumbre y la brevedad del tiempo en general, y las circunstancias peculiares del tiempo presente en particular, puede ser suficiente para despertarte. El sueño natural debe ser a su debido tiempo. Los que duermen, duermen de noche. Pero, dice él, todos somos hijos de la luz e hijos del día. Somos sacados de las tinieblas a la gloriosa luz del Evangelio. Por lo tanto, no durmamos como lo hacen otros. Considera el tiempo, que es de día para ti, y no puedes dejar de sentir que ya es hora de que despertemos del sueño. Esta es la hora de levantarnos. Por lo tanto, despertemos a la justicia. La razón por la que el apóstol insta a los cristianos romanos a despertar en ese momento es muy fuerte y conmovedora. Es esta: ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La salvación se acerca rápidamente hacia nosotros en las alas del tiempo. Cuántos años han pasado desde que creímos por primera vez en Cristo, por tantos años más cerca está nuestra salvación. O, como lo expresa en el versículo siguiente, la noche está muy avanzada, se acerca el día. La noche sombría y turbulenta del estado actual está por terminar. El amanecer del día eterno está a punto de abrirse ante nosotros, y podemos dormir en un momento como este. ¿Cómo? Dormir en el mismo umbral del cielo. ¿Qué? Dormir cuando la salvación está a punto de abrazarnos. ¿Qué? Dormir cuando el amanecer del día celestial está a punto de brillar a nuestro alrededor. ¿Es posible que durmamos en un momento como este? ¿No debe la perspectiva de la salvación eterna tan cerca de nosotros, el pensamiento de que en muy poco tiempo estaremos en el cielo, despertarnos y fijarnos en una postura de ansiosa expectativa y constante vigilancia? El texto implica que los cristianos deben crecer siempre en la gracia y que cuanto más cerca esté su salvación, más vivos y celosos deben ser. Y puesto que este año está más cerca que el año pasado, deben ser más santos este año que el anterior. Cuanto más cerca estén del cielo, más celestiales deben ser. La proximidad de la salvación es un fuerte motivo para la santidad, y tanto más fuerte cuanto más cerca esté. Mi principal propósito, en este momento, es guiarlos a conocer el tiempo y a hacer tales reflexiones sobre él, según su naturaleza y circunstancias lo requieran, y según sean adecuadas a nuestras respectivas condiciones. Lo primero que quisiera señalarles como introducción necesaria a todo lo demás es el importante pero descuidado deber del autoexamen. Me parece que debería sorprender a un hombre comenzar un nuevo año sin saber si estará en el cielo o en el infierno antes de que termine. Y aquel hombre que solo puede dar un informe muy pobre del año pasado, y tal vez de 20 o 30 años antes, no puede dar todavía una respuesta satisfactoria a esta gran pregunta. Se nos da tiempo para determinar este importante punto y utilizar los medios adecuados para determinarlo a nuestro favor. Por lo tanto, resolvamos hoy mismo que no viviremos otro año completamente inseguros de lo que será de nosotros durante una duración interminable. Este día, planteémonos esta pregunta en nuestro corazón. ¿Qué soy realmente? ¿Soy un humilde y obediente siervo de Dios? ¿O soy un pecador desobediente e impenitente? ¿Soy un discípulo de Cristo en realidad? ¿O solo llevo su nombre y hago una profesión vacía de su religión? ¿A dónde me dirijo? ¿Al cielo o al infierno? ¿Para qué soy más apto en mi disposición?
¿A la región de la perfecta santidad o a esa región del pecado y la impureza? Debo demorar estúpidamente la determinación hasta que sea dictada por la sentencia irrevocable del juez supremo, ante quien podré comparecer antes de que termine este año? Ay, si entonces fuera en mi contra, entonces mi destino no tendría remedio. Pero si ahora descubro que mi caso es malo, bendito sea Dios, no es demasiado tarde para cambiarlo. Todavía puedo obtener una buena esperanza por medio de la gracia, aunque mi esperanza actual resulte ser la del hipócrita. Si quisiera profundizar en esta investigación, probablemente se revelarán entre nosotros dos tipos de personas, a las que mi texto me lleva a dirigirme particularmente. Uno, completamente desprovisto de verdadera religión, y en consecuencia, totalmente desprevenido para una eternidad feliz, y sin embargo, descuidado y carnalmente seguro en esa peligrosa situación. Los otros, cristianos ciertamente, y por consiguiente habitualmente preparados para su fin último, pero criminalmente negligentes o formales en las preocupaciones de la piedad y en los deberes que deben a Dios y al hombre. Uno, hundido en un sueño profundo en el pecado. El otro, cabeceando y dormitando, aunque al borde resbaladizo de la eternidad. Ahora bien, en cuanto a estos dos tipos de personas, ya es hora de que despierten de su sueño. Y quisiera insistirles en esta exhortación, primero, mediante algunas consideraciones generales comunes a ambos, y luego, mediante algunas consideraciones particulares propias de cada uno respectivamente. Las consideraciones generales son las siguientes. Primero, considera la incertidumbre de tu tiempo. Puedes morir el año que viene, el mes que viene, la semana que viene, el día que viene, la hora que viene o el momento que viene. Una vez conocí a un ministro que, mientras estaba haciendo este mismo punto, recibió una ilustración sorprendente de ello y al instante cayó muerto en el púlpito. Cuando miras hacia adelante a través del año que ahora comienza, ves lo que tal vez nunca sea tuyo. No, no puedes llamar tuyo ni un solo día de él. Antes de que llegue ese día, puedes haber terminado con el tiempo y haber entrado en la eternidad. Los hombres presumen del tiempo, como si estuviera garantizado para ellos por muchos años. Y este es el engaño que arruina a multitudes. ¿Cuántos están ahora en la eternidad, que comenzaron el año pasado con tan pocas expectativas de muerte y esperanzas de larga vida como tú al comienzo del año actual? Y esta puede ser tu perdición. Si un profeta fuera enviado a abriros el libro de los decretos divinos, como Jeremías lo hizo con Ananías, algunos de vosotros sin duda veríais escrito allí, junto a vuestro nombre, este año morirás. Jeremías 28:16. Algún momento inesperado de este año pondrá fin a todos los trabajos y goces del estado actual y a todos los deberes y oportunidades peculiares a él. Por tanto, si los pecadores se arrepintieran y creyeran, si obtuvieran el favor de Dios y la preparación para el estado celestial, y si los santos hicieran grandes mejoras en la piedad, si hicieran segura su vocación y elección, para que no tropezaran con dudas y temores en la presencia de su juez, si hicieran algo por el honor de Dios y los intereses del reino del Redentor en el mundo, si fueran de servicio a sus familias, a sus amigos, a su país y a la humanidad en general, ahora es el tiempo para que despierten del sueño y se pongan a trabajar en su respectiva obra. Ahora es el tiempo, porque este es el único tiempo del que están seguros. Pecadores, pueden estar en el infierno antes de que este año termine su ciclo, si demoran más el gran negocio de la salvación. Y santos, si descuidan aprovechar el tiempo presente, pueden verse obligados a atravesar el abismo de la eternidad y lanzarse a costas desconocidas, llenos de temores y perplejidades.
Pueden verse privados de todas las oportunidades de hacer servicio a Dios y a la humanidad, de esforzarse por inculcar los principios del conocimiento y la práctica cristianos en las mentes de sus queridos hijos y de aquellos bajo su cuidado, a menos que aprovechen la hora presente. Porque recuerden, el tiempo es incierto. La juventud, la salud, la fuerza, los negocios, las riquezas, el poder, la sabiduría y todo lo que este mundo contiene no pueden asegurarlo. No, el hilo de la vida lo sostiene solo la mano divina, y Dios puede romperlo sin previo aviso en cualquier momento que le plazca. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. En segundo lugar, considerad la brevedad de vuestro tiempo. El tiempo en su máxima extensión, incluyendo lo que es pasado desde la creación y lo que es futuro hasta la conflagración final, no es nada comparado con la eternidad. Pero el tiempo de vuestra vida es enormemente más corto. Esa parte del tiempo que os ha sido repartida no solo es incertidumbre, sino extremadamente corta. Es incierto cuándo terminará, pero es absolutamente seguro que terminará muy pronto. No podéis esperar superar el estándar común de vidas largas, que es de 70 u 80 años. No, tenéis muy pocas razones para esperar que llegaréis a eso. Hay al menos 10 que mueren antes de llegar a los 70 años, por cada uno que vive hasta la edad de 70. Por lo tanto, es mucho más probable que nunca paséis 70 u 80 años en la Tierra. Un espacio más corto que ese probablemente os transportará desde este mundo al cielo o al infierno. ¿Y no es hora, entonces, de que despertéis del sueño? Vuestro trabajo es grande y vuestro tiempo es corto. No tenéis tiempo que perder ni que desperdiciar. Todo es poco para la gran obra que aún tenéis que hacer. En tercer lugar, consideren cuánto tiempo han perdido y mal empezado ya. Algunos de ustedes que ahora son siervos sinceros de Dios pueden recordar cuán tarde en la vida se dedicaron a su servicio, cuánto tiempo permanecieron ociosos en su viña, cuando su obra estaba ante ustedes, cuántos días y años culpables han pasado en la servidumbre del pecado y en un vil descuido de Dios y de sus almas inmortales. Otros de ustedes, que tienen el noble placer de reflexionar que se dedicaron a Dios temprano, en comparación con otros, son conscientes de cuántos días y años se perdieron antes de ser salvos, perdidos en los pecados y locuras de la infancia y la juventud. Y los mejores de ustedes tienen razón para lamentar cuánto tiempo precioso han malgastado, incluso desde que se dedicaron de corazón al servicio de Dios. Cuántas oportunidades, tanto de hacer el bien a los demás como de recibir el bien para ustedes mismos, han perdido por su propio descuido. Cuántos momentos de devoción han descuidado o desaprovechado. Oh, qué poco de su tiempo han dedicado a Dios y al servicio de sus almas. Cuánto de él se ha desperdiciado en nimiedades o en una búsqueda demasiado ansiosa de este mundo vano. No asciende la pérdida, en general, a muchos días e incluso años. Y un día no es una pérdida pequeña para una criatura que tiene tan pocos días como máximo para prepararse para la eternidad. Y para muchos de vosotros, ¿no es tristemente evidente que habéis perdido todos los días y años que han pasado sobre vuestras cabezas? Quizá hayáis administrado bien el tiempo en lo que se refiere a los propósitos de la vida presente, pero ese no es sino el uso más bajo e insignificante del mismo. El tiempo se os da como un espacio para el arrepentimiento y la preparación para la eternidad, pero lo habéis perdido por completo, en lo que se refiere a este gran uso del mismo. Es más, ¿no están vuestros corazones más duros y menos preparados para la eternidad ahora que hace algunos años?
¿No habéis ido amontonando la montaña del pecado cada día más y más y alejándoos cada vez más de Dios? Para aumentar la pérdida de ese tiempo precioso, hay que considerarlo irrecuperable. Nada es más imposible que recordar el tiempo pasado. Se ha ido para siempre. El ayer no puede volver, como tampoco lo hicieron los años anteriores al diluvio. El poder, la sabiduría, las lágrimas, las súplicas, todos los esfuerzos unidos de todo el universo de criaturas nunca podrán hacerlo volver. ¿Y es tanto vuestro tiempo perdido? ¿Perdido más allá de toda posibilidad de recuperación? ¿Y no es ya hora de despertar del sueño? ¿Tenéis más tiempo precioso que desperdiciar? ¿Será el tiempo venidero abusado y perdido, como el pasado? ¿O no os esforzaréis por recuperar el tiempo que habéis perdido de la única manera en que puede serlo, es decir, duplicando vuestra labor en el tiempo venidero? Tenéis mucho que hacer en poco tiempo, puesto que ahora os queda muy poco. Es verdad que habéis tenido 10, 20, 30 o 40 años preciosos, pero ¡ay! Se han perdido irremediablemente, y que este pensamiento no os sobresalte y os haga despertar del sueño. La pérdida del mismo número de reinos no sería ni la mitad de grande para un candidato a la eternidad, cuyo estado eterno depende del avance del tiempo. Un año es de importancia infinitamente mayor que la que puede tener un reino para cualquier hombre mortal. Cuarto, considera que los grandes propósitos de la vida presente solo pueden cumplirse en el tiempo, pues hay ciertos deberes importantes peculiares de este mundo que, si no se cumplen aquí, deben permanecer así para siempre, porque la eternidad no es el momento para ellos. Ambos mundos tienen asignadas sus tareas propias, y las tareas propias de uno no pueden realizarse en el otro. La eternidad y el tiempo están destinados a propósitos completamente diferentes. Uno es la época de la siembra, el otro de la cosecha. El uno es la época del trabajo, el otro de la recepción de los salarios. Y si quisiéramos invertir el orden inmutable de las cosas y postergar las tareas de la vida hasta después de la muerte, nos encontraríamos miserablemente equivocados. Por lo tanto, si los santos quisieran progresar en la piedad, me refiero a la religión que conviene a nuestro estado pecaminoso actual, a la religión que es un curso de disciplina para prepararnos y educarnos para el cielo, que es un proceso doloroso para nuestro refinamiento, para calificarnos para esa región pura. Si quisieran alimentar una ambición noble y no solo asegurar la felicidad, sino altos grados de ella, si quisieran ser de servicio a la humanidad, como miembros de la sociedad civil o religiosa, y particularmente, si quisieran ser instrumentos para formar a otros para una inmortalidad bendita y salvar almas de la muerte, convirtiendo a los pecadores de los errores de su camino. Si quisieran hacer estas cosas, la vida presente sería el único momento. En el cielo tendrían un empleo más noble. Esas cosas deben hacerse ahora o nunca. ¡Oh! ¿Qué corazón piadoso puede soportar la idea de dejar el mundo mientras estas cosas importantes se dejan sin hacer? ¿No desearías entrar en el cielo, maduro para ello? Estar completamente formado por tu educación antes de entrar en un estado de madurez? Oh, ¿no arde tu corazón por hacer algo por tu misericordioso Dios y Salvador, que ha hecho y sufrido tanto por ti? Oh, ¿no anhelas ser un instrumento de algún servicio para el mundo mientras estás de paso por él? Si este es tu deseo, ahora es el momento. Una vez que la muerte haya puesto su mano fría sobre ti, estarás incapacitado para siempre de servicios como estos. Entonces, adiós a todas las oportunidades de utilidad en la vida presente. Entonces, incluso tus hijos y amigos más queridos pueden seguir pecando y perecer.
sin que esté en tu poder siquiera decir una palabra para disuadirlos. Por lo tanto, entra en este nuevo año con resoluciones sinceras de ser más celoso y laborioso en estos aspectos de lo que nunca has sido hasta ahora. Además, si los pecadores impenitentes que ahora están en un estado de condenación quisieran escapar de él, si aquellos que actualmente son esclavos del pecado se convirtieran sinceramente a la justicia, si usaran los medios de gracia para ese propósito, entonces ahora es el momento. No hay nada de esta obra de salvación en el infierno. Tan pronto como entren al mundo eterno, su estado quedará fijado de manera inmutable y eterna. La vida presente es el único estado de prueba. Y si no salimos bien en esta prueba, nunca tendremos otra. Todos están maduros para la eternidad antes de ser llevados a ella. Los piadosos están maduros para el cielo, y los malvados están maduros para el infierno. Los piadosos son vasos de misericordia, preparados para la gloria. Los malvados son vasos de ira preparados para la destrucción, y para nada más, y por lo tanto deben permanecer para siempre en sus respectivos alojamientos. Los pecadores se arrepienten cuando están en el infierno, pero su arrepentimiento es su castigo, y no tiene tendencia a enmendarlos ni a salvarlos. Se lamentan y lloran, pero sus lágrimas no son más que aceite para avivar la llama. Lloran y tal vez oran en el infierno, pero la hora de la aceptación de Dios ha pasado para siempre. Los medios de gracia han desaparecido todos. Las influencias santificadoras del Espíritu han desaparecido para siempre, y por eso se corromperán y se pudrirán hasta convertirse en meras masas de pura maldad y miseria. Pecadores, tengan presente este pensamiento, que seguramente los sacará de su letargo y de su sueño. Sigan jugando un poco más, y se habrán acabado. Si pasan unos días más como han pasado el tiempo pasado, se verán envueltos en una miseria tan desesperanzada como la de cualquier demonio en el infierno. Otro año se presenta ante ti y te invita a aprovecharlo para prepararte para la eternidad. Y si lo desperdicias como el pasado, puedes quedar perdido para siempre. Por lo tanto, acepta la advertencia de Salomón. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Eclesiastés 9:10. Me parece que estas consideraciones deben tener algún peso, tanto para los cristianos dormidos como para los pecadores impenitentes, para persuadirlos a despertar de su sueño. Ahora pasaré a algunas consideraciones peculiares para cada clase. Quisiera probar de nuevo con los santos que duermen la fuerza de la consideración apostólica de mi texto. Despierten, porque ahora está más cerca de ustedes su salvación que cuando creyeron. El cielo puede estar a solo un año o una hora de distancia de ustedes. Sin embargo, ciertamente está más cerca hoy que nunca antes. Cuantos días hayan pasado, tanto menos tiempo tendrán para gemir en la vida presente. ¿Y será que en tan poco tiempo seréis despojados del paraíso en el seno de vuestro Dios? ¿Habréis acabado tan pronto con todos los pecados y dolores que ahora os oprimen? ¿Están tan cerca de terminar vuestros días de lucha contra la tentación? ¿Seréis tan pronto adelantados a toda la gloria y bienaventuranza del estado celestial, y seréis tan felices como vuestra naturaleza glorificada pueda soportar? ¿Es este realmente el caso? ¿Y no debe la perspectiva despertaros y encender vuestros corazones? ¿No es la salvación lo que habéis estado anhelando y por lo que habéis trabajado? Y ahora, ¿podéis dormir cuando está tan cerca? ¿Podéis dormir cuando la noche de la vida ya ha transcurrido y el amanecer del día eterno está listo para brillar a vuestro alrededor? ¿Podéis dormir al borde de la eternidad, en el umbral del cielo?
El apóstol aquí da a entender que la proximidad de la salvación es una gran causa de gran gozo para los creyentes. Es una causa de gozo, aunque la muerte esté de por medio, y la salvación no puede alcanzarnos hasta que pasemos por el valle sombrío. Por lo tanto, creyentes, puedo desearles gozo en la perspectiva de que pronto morirán. Este mundo miserable no será su residencia para siempre. Sus peores enemigos en la tierra o en el infierno no podrán confinarlos aquí en este mundo por mucho tiempo, mucho menos para siempre. Pueden regocijarse en la perspectiva de su rápida disolución, porque la muerte no está más cerca de ustedes que su salvación. Antes de que su arcilla que se enfría esté envuelta en su sudario, sus almas glorificadas estarán en el cielo. Serán ejemplos sorprendentes de la verdad de la observación de Salomón, que el día de la muerte es mejor que el día de su nacimiento. Eclesiastés 7:11. El día de su muerte será su cumpleaños, que los introducirá en el mundo de la dicha eterna. Los mortales, en su lenguaje, te declararán muerto, pero los ángeles gritarán: nacido inmortal, nacido para una vida eterna, nacido para una corona eterna de gloria, nacido para una herencia inestimable en el cielo, pura e inmaculada, más allá del alcance del cambio y la decadencia. ¿Y no debe despertarte del sueño la perspectiva de este día glorioso tan cercano? ¿No puedes velar una hora o un año? ¿Te sorprenderá la salvación eterna mientras duermes? Algunos de vosotros tal vez estéis pensando ahora: oh, si yo estuviera seguro de que mi salvación está tan cerca, hasta me emocionaría y me inspiraría un celo ardiente y una actividad incansable. Pero, ay, tengo miedo de ser engañado. Es cierto que no puedo dejar de abrigar una humilde esperanza, que la prueba más severa no puede derribar. Pero, oh, ¿y si me equivoco? Esto me hace temblar y retroceder ante la perspectiva de la muerte y la eternidad. Este puede ser el caso de muchas almas honestas, pero ¿puede esto alegarse como razón o excusa para la seguridad carnal? ¡Ay! ¿Puedes dormir en una incertidumbre tan terrible? ¡Ay! ¿Puedes dormir mientras no sabes qué será de ti durante un período sin fin? Si no tienes la perspectiva segura de la salvación para despertarte, creo que el temor a la condenación debe hacerlo efectivamente, porque es seguro que una u otra están muy cerca de ti. Por lo tanto, esfuérzate, mediante un autoexamen minucioso y severo, en llevar el asunto a algún resultado seguro. Decide que no pasarás ni un día más, y mucho menos un año más, en un estado de incertidumbre tan peligrosa y alarmante. Si este punto aún no está determinado, sin duda es hora de que despiertes de tu sueño. Considerad además hasta qué punto vuestras piadosas mejoras han quedado cortas en relación con vuestras propias resoluciones y expectativas, así como con vuestras obligaciones. Vosotros, almas felices, que ahora disfrutáis de una buena esperanza por la gracia. Recordad el tiempo en que estabais en una condición muy diferente y más melancólica. El tiempo en que vuestros corazones sangraban con 1000 heridas, cuando los terrores del Señor se pusieron en orden de batalla contra vosotros, y los truenos del Sinaí resonaron con los estruendos más alarmantes en vuestros oídos atónitos, cuando las flechas de Dios se clavaron en vosotros, y su veneno bebió vuestro espíritu, cuando la culpa pesaba sobre vuestras conciencias y os hundía en las profundidades del desaliento, cuando os acosaban con alarmantes aprensiones de venganza divina noche y día, cuando andabais clamando por un Salvador. ¡Oh, por un Salvador! Pero vuestros gritos parecen ser en vano. ¡Oh! ¿Cuáles fueron entonces sus votos y resoluciones, si a Dios le agradaba liberarlos? ¿Esperaban entonces que se quedarían dormidos tan pronto después de su liberación? Recuerden también la hora feliz,
cuando el rostro de un Dios reconciliado les sonrió por primera vez, cuando Jesús apareció a sus mentes en todas las atractivas glorias de un Salvador totalmente suficiente en un caso desesperado. Cuando Él libró su alma de la muerte, sus pies de caer y sus ojos de las lágrimas, cuando inspiró esperanza en sus corazones abatidos y los reanimó con los cordiales celestiales de su amor. Oh, ¿cuáles eran entonces vuestros pensamientos y resoluciones? ¿Con cuánta fuerza estabais decididos a corresponderle con gratitud? ¿Con cuánta firmeza os comprometisteis a ser sus siervos para siempre? Pero cuán pronto, ay, empezasteis a dormiros. Cuán lejos habéis estado de cumplir vuestros votos y promesas. Recordad también cuáles eran vuestras expectativas en aquel memorable momento. Oh, ¿habríais creído entonces que en el espacio de 10 o 20 años habríais hecho tan poco progreso en vuestro camino celestial como lo habéis hecho en realidad? ¿No teníais una esperanza mejor? Pero, ¡ay, qué decepcionados estáis! ¡Qué pobres siervos habéis sido de tan buen maestro en comparación con lo que esperáis llegar a ser! ¿Y podéis soportar la idea de seguir durmiendo? Oh, ¿pasará este año como el anterior? Seguramente no podéis soportar la idea. Por tanto, despertad del sueño, levántate y trabajad para vuestro Dios. Permítanme concluir mi discurso a ustedes, santos durmientes, con este consejo. Comiencen este nuevo año dedicándose nuevamente a Dios y renovando solemnemente su pacto con Él. Tómense una hora de retiro esta noche, o tan pronto como puedan. Háganse responsables del año pasado y de toda su vida. Recuerden sus diversas debilidades espirituales, lloren por ellas y resuelvan, con la fuerza de la gracia divina, que se cuidarán de ellas en el tiempo venidero. Examínese tanto en cuanto a la realidad de su religión como en cuanto a su competencia en ella. Concluyan todo esto entregándose nuevamente a Jesucristo y dedicándose completamente a Él durante este nuevo año. Resuelvan vivir más para Él de lo que lo han hecho hasta ahora y dependan de Él para que los guíe con seguridad a través de lo que este año pueda traer, ya sea prosperidad o adversidad, ya sea vida o muerte. Este es el verdadero y único medio por el cual podemos alcanzar esa felicidad eterna que todos deberíamos perseguir, ese placer que nunca terminará. Permítanme ahora dirigir algunas consideraciones a los pecadores impenitentes, especialmente adaptadas a ellos. Consideren qué terrible riesgo corren al descuidar el tiempo presente. Cuanto más se entreguen al pecado, más difícil será romper con él, y no corren entonces el riesgo de cimentar una unión eterna con ese mal mortal, el pecado. Cuanto más alimenten una disposición malvada, más fuertes se volverán los hábitos del pecado. ¿Y no están en peligro de convertirse en esclavos eternos de él? Cuanto más continúen impenitentes, más duro se volverá su corazón. Cuanto más a menudo violen sus conciencias, más insensibles se volverán. Y no están tomando caminos directos para confirmarse en una dureza de corazón impenetrable y contraer una mente reprobada. Cuanto más pecan contra Dios y contristan a su espíritu, más lo provocan a retener las influencias de su gracia y en un juicio justo a entregarlos como reprobados endurecidos. ¿Y os atrevéis a correr un riesgo tan terrible como este? Cuanto más tiempo desperdicies, mayor será tu trabajo y menos tiempo tendrás para llevarlo a cabo. Cuanto más tiempo desperdicies, más corta será tu oportunidad de salvación. ¡Ay! El día de tu visitación puede estar acercándose rápidamente hacia el anochecer, cuando las cosas que pertenecen a tu paz estarán eternamente ocultas a tus ojos.
¿No es entonces hora de que despiertes de tu sueño? ¿Preferirás correr un riesgo tan terrible que despertar de tu estúpida seguridad? Oh, ¿cuál será el final de un curso tan tonto? Permítanme tratar con ustedes con franqueza y sin reservas un punto demasiado peligroso para permitir la adulación. Si no despiertan ahora y vuelven su atención a los asuntos de sus almas, entonces es muy probable que continúen en seguridad carnal y finalmente perezcan para siempre. Bendito sea Dios, esto no es seguro y por lo tanto no tienen razón para desesperar, pero es realmente muy probable y por lo tanto tienen grandes razones para temer. Esta alarmante probabilidad, me parece, debe imponer su evidencia en sus propias mentes sobre principios que no pueden discutir razonablemente. Ustedes han vivido 20, 30, 40 años o más en el mundo de Dios. Han hecho mucho para provocar que el Dios Todopoderoso los deseche. Sus hábitos pecaminosos se han vuelto tan fuertes. Sus corazones se han endurecido tanto por el engaño del pecado. Han rechazado continuamente el Evangelio y sus conciencias se han endurecido en gran medida por la violencia repetida. Y cuanto más vivan en esta condición miserable, más y más desalentadora será. No limitaré de ninguna manera a un Dios soberano en el ejercicio de su gracia gratuita, pero es evidente que, desde la perspectiva humana y según las apariencias, era mucho más probable que te hubieras convertido en el pasado que lo serás en el futuro. La parte más esperanzadora de la vida ya pasó para ti, y sin embargo, ni siquiera en eso fuiste llevado al arrepentimiento. ¿Cuánto menos probable es entonces que te conviertas en el futuro? Permítanme decirles claramente, porque es mi amorosa preocupación la que hace la declaración, que no puedo sino temblar por algunos de ustedes. Realmente temo que algunos de ustedes perecerán para siempre, y la base de mi temor es esta. La caridad más generosa no puede sino concluir que algunos de ustedes son pecadores impenitentes. Su disposición y conducta lo proclaman en voz alta. Y es muy probable, considerando todas las cosas, que siempre lo serán. Puesto que no se han arrepentido en la etapa más prometedora de la vida, es muy de temer que no se arrepientan en la parte menos prometedora de ella. Y puesto que ningún pecador impenitente e impío puede entrar en el reino de los cielos, es muy de temer que perecerán para siempre en el infierno, no porque la misericordia de Dios o el mérito de Cristo sean insuficientes para salvarlos si se lo piden a Él, según los términos del Evangelio. No porque su caso sea en sí mismo desesperado, si se despertaran del sueño y buscaran al Señor con sinceridad. No porque no tengas el estímulo suficiente para emprender esfuerzos laboriosos, sino porque es muy probable que continúes despreocupado y confiado como siempre lo has hecho y persistas en ello hasta que se acabe todo tu tiempo, y entonces tu situación será realmente desesperada y sin esperanza. Os advierto sinceramente de vuestro peligro, que es demasiado grande para ocultarlo. Y sin embargo, os doy el aliento suficiente para que huyáis de él, al tiempo que os aseguro que si ahora tomáis en serio vuestra terrible condición y empleáis con ahínco todos los medios adecuados para vuestra conversión, entonces tenéis la mayor razón para esperar el éxito. Tanta razón como la tuvieron los santos que están ahora en el cielo cuando se encontraban en vuestra condición, y en vuestra condición estuvieron una vez. Por eso, ahora, pecadores, despertad de vuestro sueño. En lugar de comenzar este nuevo año con juergas y extravagancias, consagradlo al gran propósito para el cual os ha sido dado, es decir, dedicándoos con seriedad a la gran obra de vuestra salvación. ¿Cómo podéis dormir en un momento como este? Levántate y ora a Dios, quizá tenga misericordia de vosotros y os perdone la vida. Jonás 1:6. Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo.
Efesios 5:14. Piensen que este año puede dejarlos en el polvo de la muerte. ¿Cuántos están ahora en la tumba, los que vieron el último día de Año Nuevo? Y aunque no puedo señalar a las personas específicas que morirán este año que viene, sin embargo, sin un espíritu de profecía, puedo aventurarme a predecir que algunos de nosotros estaremos en el cielo o en el infierno antes de que este año termine su rápida ronda. Algún canoso o algún joven vivaz, tal vez usted o tal vez yo mismo, y como ninguno de nosotros sabe quién será, entonces ninguno de nosotros está exento de la necesidad de una preparación inmediata. Oh, que todos seamos tan sabios como para considerar nuestro último fin. Ruego a mis amables oyentes que me permitan emplear unos minutos en dirigirme a mis alumnos, a quienes mi afecto siempre distinguiría del resto, incluso cuando estoy hablando en términos generales a una multitud mixta. Por lo tanto, mis queridos alumnos, mis hijos y todo nombre tierno y entrañable, ustedes, jóvenes inmortales, ustedes, ángeles embrionarios o demonios infantiles, ustedes, flores florecientes, encantadoras y marchitas de la naturaleza humana, la esperanza de sus padres y amigos, de la iglesia y el Estado, la esperanza, la alegría y la gloria de sus maestros. Escuchen a alguien que los ama. Escuchen a alguien cuyo mayor interés en el mundo es promover sus mejores intereses. Escuchen a alguien que consideraría esto como la mayor bendición que podría disfrutar en su peregrinación y cuyas noches y días a veces se vuelven casi igualmente inquietos por su afectuosa preocupación por ustedes. Escúchenlo sobre un tema en el que están más íntimamente interesados. Un tema más importante del que incluso un ángel podría dirigirse a ustedes, y ese es el correcto aprovechamiento de su tiempo, el tiempo presente y la preparación para la eternidad. Es necesario que vosotros, en particular, vosotros más que todos los demás, sepáis que ya es hora de que despertéis de vuestro sueño. No tengo ninguna duda de que todos vosotros consideráis la verdadera religión como un objeto digno de vuestra atención. Todos creéis con tanta certeza que hay un Dios como que vosotros mismos existís. Todos creéis que el cielo y el infierno no son fantasías majestuosas ni países de hadas, sino las realidades más importantes, y que vosotros debéis dentro de poco ser los residentes eternos de uno o del otro. Por tanto, no puede ser una cuestión para ninguno de vosotros si os preocuparéis en absoluto por la religión. En eso estáis todos decididos. Pero la cuestión es, ¿cuál es el momento más adecuado para ello? ¿El presente o algún futuro incierto? ¿Y en qué orden debéis ocuparos de ella, si en primer lugar y sobre todo, incluso en vuestros días de juventud, o si no debéis más bien entregaros a los placeres de la juventud durante algún tiempo y luego hacer de la religión el asunto de los restos de la vejez? Si alguno de vosotros duda sobre este punto, puede resolverse fácilmente. Ahora es la época más conveniente y prometedora para este propósito que probablemente veréis. Nunca viviréis más libres de preocupaciones, ni más alejados de la tentación. Cuando os lancéis al ruido, al bullicio, a las prisas, a la compañía, a los negocios y al vicio del mundo, pronto encontraréis que la escena ha cambiado para peor. El que pueda encontrar una tentación mientras está encerrado en esta escuela y sumergido en los libros, debe ser un tentador para sí mismo. Nunca veréis el tiempo en que vuestros pecados sean tan conquistables y vuestros corazones tan tiernos y susceptibles a las impresiones santas, aunque incluso ahora, si realmente os conocéis a vosotros mismos, descubrís que vuestros pecados son invenciblemente fuertes para vosotros y que vuestros corazones son impenetrablemente duros. Por tanto, ahora, mi querido joven, ahora es la época invitante. Despierta de tu sueño.
despierta a la justicia y no peques. Os ruego que no cometáis pecado ahora con la intención de arrepentiros después, porque podéis ser tan tontos como para hacer consciente y deliberadamente aquello de lo que tenéis la intención explícita de arrepentiros. Es decir, hacer aquello que queréis que se deshaga y lamentaros con el corazón destrozado por haberlo hecho. ¿Puede el propio Bedlam ser comparable a esta locura? Oh, tomad nota del destino de vuestros desdichados predecesores en esta línea de conducta. Si pudierais preguntar a las multitudes de almas perdidas que ahora sufren el castigo eterno de su pecado, si tenían la intención de persistir en él sin arrepentirse y perecer, todas responderían que, o bien, se lisonjeaban en vano de que ya se habían arrepentido, o bien tenían la intención de arrepentirse antes de morir, pero la muerte los tomó por sorpresa y puso fin a todas sus esperanzas. Entre ellos, los jóvenes pecadores se imaginaban que no morirían hasta la vejez, y la vejez misma pensaba que podría durar unos días más y que aún tendrían tiempo suficiente para arrepentirse. Pero, oh, ahora han descubierto su error, cuando es demasiado tarde para corregirlo. Por lo tanto, no abrigues la menor idea de posponer el arrepentimiento para cuando estés enfermo o para cuando seas mayor. Esa es la época más inoportuna y desesperada de toda tu vida. Y si pones todas tus esperanzas en esto, pensaríamos que has considerado toda tu vida con el propósito de encontrar el período más inadecuado y desalentador de ella para la obra más necesaria, difícil e importante del mundo. Venid, pues, ahora consagraos a Dios, y dejad de lado todas las excusas y las dilaciones. Recordad que, sobre la base de los principios que he establecido, principios que deben ganar vuestra aprobación por la fuerza de su propia evidencia, os digo que recordad que, sobre la base de estos principios, es extremadamente probable que siempre persistáis impenitentes en el pecado y perezcáis para siempre, si desperdiciáis la presente etapa de la juventud, desprovistos de religión vital. Cada día tenéis menos y menos esperanza para vosotros mismos, y podéis soportar la idea de perecer para siempre. Habéis llegado vuestro corazón tan pronto a tal grado de dureza que está blindado contra los terrores de la terrible perspectiva. No puede ser, porque ¿quién de nosotros podrá habitar con el fuego devorador? ¿Quién de nosotros podrá habitar con las llamas eternas? Isaías 33:14. En cuanto a aquellos de ustedes que ya han comenzado esa gran obra de salvación, solo tengo esto que decir. Así que, mis amados hermanos, estad firmes y constantes, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15:58. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.